Mateo 11, versículos del 1 al 6. Meditamos sobre las obras del Cristo. Las obras del Cristo se llaman, hoy titulado es la meditación de esta hora, hermano. Mateo 11, versículos del 1 al 6. ¿Lo tienen, amados? Solo 4, pero con eso, vamos. Dice la palabra del Señor. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: y hacer saber a Juan las cosas que oís, veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bien, y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Qué palabras más preciosas. Inclinamos el rostro y oramos para pedir la guía del Señor en la meditación. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, Señor, te adoramos, te exaltamos, damos toda honra y gloria a tu nombre, porque tú eres digno de recibir toda adoración. Solo tú eres Dios. Fuera de ti no hay quien salve, y tú mereces toda honra y toda gloria. Te adoramos en esta hora, Señor, agradecidos, Señor, por la bendición que tú has querido darnos, aun que no la merezcamos. Bendito Dios, gracias, gracias, gracias. No podemos hacer más que agradecer. Bendito Espíritu Santo, mientras meditamos en tu palabra, Señor, ministranos, por favor, de principio a fin. Sé tú tomando el control de palabras y pensamientos. Enséñanos tú, Señor. Y por favor, abre nuestro entendimiento. Danos sabiduría y revelación en el conocimiento del Cristo. Por favor, revélanos a Jesús como el Cristo, Señor. Que podamos creer la fe del Evangelio y que podamos también vivir esta fe como tú lo quieres. Por el Cristo, nuestro Señor, lo pedimos. Amén. Pueden permanecer en pie, mis amados. Muchas gracias. Y ya veis que ya está programado. Ya, se dejan caer ya automáticamente, ¿ven? Bien, amados. Mire, esta parte de la escritura tiene tanta enseñanza, hermano, y tiene tanta vivencia que para nosotros valdría la pena revisarlo así bien despacito, pero si lo hacemos así nos da las 2 de la mañana aquí. Pero vamos a tratar con la ayuda del Señor de que el Espíritu Santo nos ministre lo más posible. En el versículo 1 dice varias cosas muy importantes. Yo le voy a leer, y si usted tiene su Biblia ahí o trajo su teléfono, ¿verdad? Porque hoy ya la Biblia no la quieren cargar los hermanos. Dice la Escritura: lámpara es a mi pie tu palabra y como se lo toma literalmente, ya la lámpara en el teléfono. No, que aquí ando la Biblia, es la lámpara. Bueno, dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos. Amén. ¿Qué ha hecho el Señor? Recordemos desde cuándo viene dando instrucciones el Señor, ¿verdad? Que desde el capítulo 5, ¿verdad? Amén. Toda esa palabra dice: y llamando a sus discípulos, ¿verdad? Allá en el famoso, conocido Sermón del Monte, ¿verdad? Esas instrucciones, hermanos, no eran para los incrédulos. Ya lo meditamos en su momento, ¿verdad? Si usted no estuvo, ahí están las grabaciones en YouTube, vaya, búsquelas, óigalas, las meditaciones desde Mateo 5, ¿verdad? En vez de estar viendo payasadas ahí, buscadas en YouTube y
en Facebook, entremos ahí, oigamos. ¿Ven? Pero les recuerdo, porque a algunos se les había olvidado, ustedes oyen la palabra todos los días, ¿verdad? Y cuando no vienen allá, andan desesperados y están molestando al hermano Kevin para que suban los videos a YouTube, ¿verdad? Hermano, no lo ha subido, yo quiero. Ahí me dice él, a ver, quiero. Eso sería lo ideal, pero bien, ya le dejo ahí el tip para que usted lo tome en cuenta. El Señor dice que llamó a sus discípulos, ¿sí? Y les empezó a hablar de la bendición que tenemos en Él. Los hijos, los discípulos, los creyentes, bienaventurados. ¿Qué digo? Solo el Señor sabe lo que dijo de nosotros, no lo olviden. ¿Qué significa bienaventurados en el contexto que el Señor lo dijo y con las palabras originales? Supremamente benditos. Miguel, hermanos, eso es lo que usted y yo somos. ¿Cuál fue la primera bienaventuranza que dio el Señor? No me hable todo al mismo tiempo. Uno por uno, por favor. Bienaventurados los pobres en espíritu. Supremamente benditos. Los que reconocemos nuestra necesidad de Dios, no somos los pobres en espíritu, ¿verdad? Los pobres en espíritu no nos han pagado. Ay, hermano, que voy bien pobre de espíritu. Deja de andar hablando lo que no sabe. Pobre de espíritu es el que reconoce su necesidad de Dios. El que no se siente más arriba que los demás. Y mucho menos merecedor de Dios, ¿verdad? Porque hay algunos bien pagados. Señor, si es que yo te sirvo. A ver, ¿de qué? Ahora, vimos todas esas instrucciones, ¿verdad? Y nos habló de lo que significa el vivir la fe, amar al prójimo, etc. Se acuerda de todo eso, ¿verdad? Si no se acuerda, vaya y oiga todas esas predicaciones, son un montón. No te hará gana. O hará gana. Yo que hay muchas hermanas, dije, no hará gana, muchas hermanas. Por eso dije, muchas. Ahora, y el Señor les está dando instrucciones sobre cómo deben ir y predicar el Evangelio, si deben ayunar, cómo deben ayunar. ¿Ven? Les dice a sus discípulos, miren, dejen de estar viviendo para este mundo, no tengan tesoros aquí en la tierra, ¿verdad? ¿Cuánto entendimos eso? Bueno, y entonces, y así nos habló de instrucciones, ahí están, hermano. Las quiero ver en detalle, ya les dije que tienen que hacer. Ahora, pero miren, lo lindo en ese proceso de enseñanza, tenemos algo que usted y yo debemos tomar muy en cuenta como discípulos del Cristo y como creyentes en Él. Algo de lo que mencionaba el pastor Sigüenza. Podemos hablar bonito, ¿no? Pero a la hora de lo que hubo, ¿verdad? Cuando ya lo esté esperando un endemoniado por ahí, una endemoniada, ¿qué va a hacer, hermano? ¿Qué vamos a hacer? Cuando hay alguien que se le plante y le ponga oposición y le refute la palabra, ¿cómo lo vamos a defender, hermano? Esperen, me voy a llamar al pastor. ¿A que le den duro a usted solito? Estamos hablando. Ahora, pero para eso es la instrucción. Para eso es la doctrina del Cristo, son las enseñanzas del Cristo. Pero parece como que esa enseñanza fuera para el aire, hermano. A saber para quién. Ay, qué bonita la palabra del principio, pero esto es para usted y para mí. Es para los discípulos. Pero lo que decía es que el Señor, a la par de esa enseñanza, a la par de la doctrina del Evangelio, vemos en el capítulo 8, hermano, demostrado. ¿Qué es lo que hace primero? Sana a un leproso. Y solo le voy a dar así los principios para que tal vez despierte
y le dan ganas de ir a oír los mensajes o las enseñanzas. Sanar a un leproso, hermano, eso era algo imposible, porque era una enfermedad incurable. Dios puso esa enfermedad. Mira, a veces nosotros no tomamos la enseñanza como Dios nos la trajo. No la entendemos. ¿Por qué permitió Dios esa enfermedad allá entre el pueblo de Israel, entre los israelitas? Era una enfermedad incurable. ¿Y cómo se curaba? Así de repente Dios quería curar a alguien y lo curaba. De repente se me están quitando las manchitas, ¿no? Porque empezaba como una manchita blanca, después decían grises, y se llenaba toda la piel de eso, ¿verdad? La piel como que se carcomía, ¿verdad? Carcomido, hermano. Entonces, ¿y cómo se curaba el leproso? Allá tenían que ir, se aislaban, hermano, se aislaban. Y había los lugares que se llamaban leprosarios, que era donde solo leprosos vivían. Y tenían que estar bien cubiertos, y la gente no se les podía acercar. Si alguien se acercaba mucho, estaba obligado el enfermo a decirle: no, porque era sumamente contagioso. ¿Cómo se curaba? Un buen día Dios quería sanar a uno y esto limpio. ¿Quién lo sanó? El Señor lo había sanado. ¿Cómo? Solo Él podía quitar esa enfermedad. ¿Y qué es lo que tenía que hacer el que era limpio por Dios de esa lepra? Correr donde el sacerdote y ofrecer el sacrificio para la purificación. ¿Sí? Y todo eso nos habla. Primero, esa lepra, esa mancha en el cuerpo imposible de quitar, se refiere a la condición pecaminosa del hombre. La lepra es un símbolo del pecado en el hombre, todo. ¿Ven? Dios nos pone esa enfermedad y pone las características para que eso sea incurable. Y para confirmar que solo Dios podía curar. Y entonces viene el Señor Jesús y limpia y sana el leproso. El hombre viene, mire esto. El leproso se le aparece enfrente al Señor. Y la gente, patas para que te quiero, como decimos nosotros, ¿verdad? Patitas para que te quiero, y salen corriendo porque pero se llama. Porque patas liberan con la neumonía de ahí. Entonces, el hombre se le acerca al Señor y se postró, mire, se postró delante de él. ¿Qué estaba diciendo? Señor Dios, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Tú eres digno de adoración. Y le digo algo que refleja la fe correcta. Por ahí hay una loca que dice que es hermana y cantante. Ella dice, es una hermana, dice, porque ella dice que sí. Diciendo, allá cuando murió el hermano que canta la banda y bonito, mi hermano Julio Melgar, ¿verdad? Sale diciendo: declaramos sanidad en nuestro hermano y no aceptamos un no por respuesta. No, que vaya diciéndole a Dios que no aceptamos un no por respuesta de la sanidad del hermano. Y el Señor dijo: vaya, porque esto vaya. Y el hermano se terminó palmando. Es que no se le puede hacer el brazo. Y si quiere bayunca y acaba de salir viviendo eso mismo con otra gente. Pero es el que cree, hermanos, el que cree correctamente al Evangelio, el que cree correctamente la persona del Cristo entiende algo. Él es Señor. Él es el Cristo. Él es Dios. Él es soberano. Él hace como quiere. Y este hombre le dice: Señor, Señor, si quieres, es que si tú quieres, puedes limpiar. Mire, y ese portento de haber sanado ese leproso, hermano, para lo que Dios fue algo importante. ¿Y cómo es que si solo Dios puede? Él estaba diciendo ahí
antes ya había dicho, yo soy el Cristo. Pero ahí, en el momento en que sale este leproso, lo estaba demostrando. ¿Sí? Y así vemos otras sanidades preciosas. Entonces, y todo esto, hermano, no sucedió en un mismo día. ¿Sí? Y por allá estaba Juancito, que lo habían echado preso por andar queriendo hacer la del loco en Santiago Zúñiga, ¿verdad? ¿Qué es? No, es un loco. Fanático. Que definitivamente no conoce a Dios, el loco. Por andar queriendo andar de bayunco, sacándole los pecados a la gente, ¿sí? Porque eso es una bayuncada, ¿no? Andar queriendo mostrarle a las personas su condición de pecado. ¿Y nosotros quiénes somos? ¿Tú quién eres? Dice que juzgas a otros. Si en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo. Porque vos sos igual de pecador que el otro. Ay, mi por lo echaron preso por ahí. Sí, hermano. Ahora, vemos entonces que Juan fue echado preso. El profeta Juan. Hola, hermano. ¿Quién era Juan el profeta? Hola, ¿quién era Juan el profeta? ¿Qué hizo Juan de especial? Juan cumplió la profecía de allá de Malaquías, si no me equivoco, que digo, he aquí, yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Óigame, todos los profetas del Antiguo Testamento hablaban de que el Mesías venía. Este que es el último profeta, lo dijo el Señor Jesús, ¿verdad? Este no dijo va a venir, este dijo ya vino. O sea, este hombre vino a ser el cierre. Ahora, un hombre de Dios, un creyente que reconoció en nuestro Señor Jesús al Cristo y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Poderoso, ¿verdad? Y oía todo esto, lo echaron preso, como ya le dije, por andar metiendo donde no tenía que meterse. Porque los creyentes, hermanos, no estamos para meternos ni en la vida de nadie, ni en la vida del mundo. No hemos sido llamados para opinar de política. Por mucho que haya pastores que se dan golpes de pecho y criticando aquí, no estamos para criticar el sistema del mundo. Porque el reino de nuestro Señor no es de este mundo. Si esa gente que está gobernando fuera del reino del Cristo, ok, pero no son del reino de nuestro Dios. Dios pone los gobernantes, sí, y Dios los quita también, pero no gobiernan para Él. Venga, hermano. Entonces, nosotros, ¿qué tendríamos que hacer de andar opinando sobre lo que hacen o dejan de hacer? Si sabemos, sabemos, dice la Escritura. Primera de Juan 5, 19, ¿qué dice? Hola, léalo pues. Si no sabe lo que dice, busque. ¿Dónde está primera de Juan? Antes de segunda. Lo que usted y yo debemos saber como creyentes es lo que el apóstol Juan dice ahí y confirma. Sabemos que somos de Dios, usted y yo sí. Pero el mundo entero, el que no ha creído en nuestro Señor Jesús como el Cristo, ¿quién lo oye? Hola. No es el maligno, hermano, es maligno. No, pero no yo molestando. No lo digo por usted. Es una broma. ¿Ok? El mundo entero, óigame, ¿quién está bajo el maligno, hermano? Hola. El mundo entero. 5:19, no es 5:1, hermano. Creo que están leyendo 5:1 ahí. 5, sabemos que somos de Dios y que también sabemos que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Y qué hacemos nosotros criticando y opinando de política, hermano?
y de las cosas de este mundo. No hemos sido llamados para eso. Entonces Juan, por metiche y por hacer lo que Dios no lo había mandado a hacer, ya él había cumplido anunciando la venida de Cristo. Tuvo que abrir la boquita de más, y entonces vino Herodes y dijo: no, este estaba ahí por luchar por eso. Y allá estaba Juancito. Pero mire, óigame, en la cárcel es otro rollo. Yo nunca he estado preso, gracias a Dios, pero he visto que ha pasado por mi casa. Hermano, eso dicen que tiene que ser. ¿Verdad? No sé si alguno aquí ha estado preso, me cuenta. Pero el asunto es que ahí en la cárcel es otra cosa. La gente empieza a cuestionarse un montón de cosas, ¿verdad? Muchos en la cárcel dicen: no, Dios ya se olvidó de mí. Algo así le estaba hablando, algo así. Mire, él dijo: el Mesías viene. Pero ¿sabe qué? Que Juancito tenía un concepto del Mesías un poquito distorsionado. Había confundido un poco las profecías. Porque en los discursos que daba dijo: ya el hacha está puesta a la raíz de todo árbol, y al que no levantó se la cortar echado al fuego. Porque él esperaba un Mesías que viniera al estilo Elías, a echar fuego, ¿verdad? Como dice el loco que está preso ya. No dice fuego, sino que fuego, ni hablar fuego. Entonces, porque él tenía ese concepto, entonces cuando cayó preso, lo que esperaba, ahorita, ya va a empezar aquí, el tío ya va a venir con fuego y va a derrocar a este, ¿cómo se llama? Herodes, y me va a derrotar a los romanos y me va a sacar a mí de aquí. Amén, hermano. Mire, dice la palabra, digo el Señor Jesús, palabras del Señor Jesús: ustedes se equivocan cuando ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Hermano, para eso tenemos la Escritura, para no equivocarnos, para no entender las cosas de la manera incorrecta. ¿Amén? Pero en Juan era comprensible, amén. Era comprensible porque el Cristo todavía no había consumado su obra redentora. Amén. Habían cosas que no había mucha claridad de acuerdo a las profecías. Sin embargo, allá en la cárcel es donde entra en una crisis de fe, por así decirlo. Y dice: ¿por qué el Cristo no viene y me saca de aquí? ¿Y cuándo? ¿A qué horas? ¿Está conmigo, hermano? Entonces, el Señor siguió, porque Él vino, que dice la Escritura, vino a lo suyo. Mire que este versículo es bien mal leído y mal entendido. Juan 1:11. Véalo ahí, por favor. Abra tu celular, estrellalo contra el suelo, que ya lo van a andar estrellando. Fuera huevo, ya lo hubieran tirado, pero bien. Mire lo que dice ahí. ¿Quiere leerlo conmigo? Dice: a lo suyo, a lo que tenía que venir él. Eso quiere decir: a lo suyo vino, a lo que tenía que venir. Oye, mi hermano, en el Cristo tenemos el ejemplo vivo del propósito de Dios, de la voluntad de Dios cumpliéndose. Amén. Y el Señor Jesús dijo de sus discípulos: ¿no me escogisteis? Hola, ¿no me escogisteis vosotros a mí? Yo os escogí a vosotros. Amén. Y entonces, mis amados, Juancito estaba en esa duda, porque no tenía la claridad del Evangelio. ¿Sí? Y
El Señor siguió a los suyos. ¿Cuál es lo nuestro, hermano? ¿Para qué nos ha llamado el Señor? ¿Os he puesto, dijo? ¿Para qué? ¿Os he puesto para qué? Para que vayáis y llevéis. Hay un propósito. Óyame, por favor, hermano, si usted ha creído que Jesús es el Cristo, si usted ha creído en el Evangelio de Dios, si usted entiende que ha sido llamado por Dios, escogido por Dios, no piense que es para estar perdiendo el tiempo. No piense que es para comprar una Biblia bien bonita, ¿verdad? Y abrirla como un pastor en el Salmo 91. ¿Verdad? No piense que es para estar pintando la iglesia, ¿verdad? O el edificio. ¿Está conmigo, hermano? Hay un propósito, hermano. Y ese propósito es el que nos debe ocupar a usted y a mí como discípulos de Cristo. A lo suyo vino a lo que tenía que ver, a lo que fue mandado por el Padre. Usted y yo, a quien hemos sido mandados. Os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. No digo, os he puesto para que vayáis y os pongáis formas de Biblia y que conozcáis todos los misterios del Evangelio y que así os regocijéis y paséis en una vigilia. No. Llevéis fruto. Vayáis y llevéis fruto. Vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanece. No hay otra cosa más. A lo suyo vino. Y en eso el Señor nos está demostrando. Él dijo, no, es que aquí no hay tiempo para perder. Ya la noche está llegando y aquí este asunto se va a terminar. Como dijo el pastor, 2 días. ¿Qué día tenemos juntos, hermano? Nadie dice, hermano. Porque convenía un día que usted cree que ya cumplió. Ya cumplió la sentencia que venía. No, hermano, que no se trata de cumplir. ¿Se entiende eso, hermano? Si entendemos el compromiso, ocupémonos en lo que el Señor nos ha encomendado. Amén. Y dice el Señor, a los suyos vino, y los suyos, estamos en Juan 11, ¿verdad? Y los suyos, los que tenían que reconocerlo, los que tenían que creer en él porque tenían las profecías de todo el Antiguo Testamento, no le recibieron, no creyeron que él era el Cristo. Ahora, eso cumplió el propósito del Señor, ¿verdad? Para alcanzarnos a nosotros. Pero la verdad, la realidad es que no creyeron. Y el Señor les dijo algo en Juan 8:24 a todos los judíos, a todos los israelitas de ese tiempo, incluyendo a los pastores y líderes que tenían ellos en Cristo. ¿Qué les dijo el Señor en Juan 8:24? Allá van a buscarle. Si ustedes no creen que yo soy quien digo que soy, si ustedes no creen que yo soy el Cristo, en sus pecados van a morir. Yo le digo que el Señor gritó más. Hola, hermano. Porque, mis amados, debemos entender que dentro del propósito de Dios aquí no hay medias tintas. O estamos en la fe, o somos, no somos. O son dos, como dijo el Señor, los dos, o son fríos o son calientes. Frío no está con Dios, caliente está con Dios. Pero tibio no, dijo el Señor. A los tibios yo los vomito de mi boca. ¿Ven? Dice, pero a todos los que le recibieron, es decir, los que creyeron en él como el Cristo, los que creen, allí la clara, ¿no? Recibir a Jesús en el contexto de la Escritura no es hacer una oración. Eso es un invento de los pastores que tienen como 50 años y ya lo han venido repitiendo. Mire, hermano, recibir a Jesús no es hacer una oración.
Recibir a Jesús es creer en Él como el Cristo. Creer en su nombre. Está ahí en Juan 1:12, ¿verdad? O ya perdió ni sabe dónde estaba. Juan 1:11, a los suyos vino, los suyos no recibieron. Mas a todos los que le recibieron, ¿quiénes fueron esos que le recibieron? Los que creen en su nombre. Y no dice los que creyeron, dice los que creen. ¿Quién recibe al Señor Jesús? El que cree en Él como el Cristo. El que cree en su nombre. ¿Qué dice? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Y esa, hermanos, esa condición de hijo de Dios es un privilegio. Si usted no lo entiende, si usted no lo está valorando, ese es el problema suyo. Por eso, como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Hay algunos debilitados y algunos ya empalmados. Porque mire, hermano, si no entendemos el propósito de Dios, pues ya me preguntemos. Entonces vamos a estar extraviados de la fe. Ahora, vemos cómo el Señor instruye, cómo el Señor demuestra que Él es el Cristo, hace milagros, y todo eso llega a los oídos de Juan allá, que está preso. Y dice que no entiendo. Si anda sanando gente, ¿y a qué hora va a empezar? Van a empezar a tronar los cohetes aquí. Y entonces le pudo tanto que mandó a los discípulos de él, de Juan, a que le preguntaran. Pero mire, el Señor estaba ocupado en lo suyo, fíjese. Hola, hermano. Mire, cuando usted y yo entendamos el propósito de Dios de revelarnos a nuestro Hijo, no nos va a preocupar lo que los otros hacen. Vamos a estar enfocados en el propósito de Dios. El Señor en eso estaba en lo suyo. ¿Qué dice el versículo 1? Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12, ¿a quiénes le dio las instrucciones? Ya ven que todas estas instrucciones no eran para la gente. Eran para usted y para mí. ¡Hola! Vaya pues. Si no ha leído todo el capítulo 5, vuelva a leerlo y oiga todos los mensajes. Tal vez algo se nos queda, ¿verdad? Ahora dice, cuando terminó de dar las instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí. ¿Cómo dice? Y agarró un barquito y se fue a pescar. Se tomó una vacacioncita, pues está bien cansado. Se fue de ahí a enseñar. Ay, hermano, estamos lejitos, ¿verdad? A enseñar y a predicar. Son dos cosas. El Señor nos ha mandado a predicar el Evangelio, ¿verdad? Pero ¿qué dijo también en Mateo 28:19? Vayan y hagan discípulos. ¿Cómo se dice? Enseñando. Si usted y yo hemos creído que Jesús es el Cristo, hemos creído en el Evangelio de Dios, nos ha sido revelada la fe del Evangelio, tenemos la capacidad de instruir a otros. ¡La tenemos! Y no se me ande haciendo el inútil, ¿verdad? Ay, es que yo no, es que yo aquí, que yo soy bien penoso. Eso no es pena, ¿no? Se llama vergüenza. Pena es pesar, ¿verdad? Dolor. Ya aquí yo soy bien penoso, a mí me da pena. Pena le debería de dar realmente no estar haciendo la voluntad del Señor. Pena en el sentido correcto, pesar, dolor. Hola, hermano. Ahora, dice, se puede ir a enseñar y a predicar. Enseñar y predicar, enseñar y predicar. Todos los días en el templo y por la casa. De hecho, 42 no cesaba. ¿De qué? Hola. ¿De qué? ¿De qué? No, hermana, te estoy olvidando algo. De enseñar y predicar el Evangelio de Jesús, el Cristo. ¿Ya ve que ellos entendieron? Por favor. Enseñar y predicar. Ejemplo de dado y bendición, ¿verdad? Y nosotros estamos viendo. Ni lo uno ni lo otro. De seguro. Enseñamos y predicamos. ¡Amén! Porque despierten.
enseñar y predicar. Mira, hermano, que la gente crea que aún si no oye, eso no nos debe importar a nosotros. Estamos mandatados, vayan, enseñen y prediquen, enseñen y prediquen. Porque dice que él fue a las ciudades de ellos, como quien dice, independientemente de que no creyeron, porque no creyeron. Solo unos poquitos creyeron. ¿Cuántos habían creyentes después de miles y cientos de miles que fueron alcanzados por las palabras del Cristo? ¿Cuántos había cuando el Señor resucitó? Dicen que eran como unos 500. Le seguían miles. Bueno, solo en las 2 reuniones que hizo para darles de comer, habían entre 40,000 personas en una reunión y 45,000 en la otra. O 50,000 personas. Mínimo. ¿Y por qué solo habían 500 allá? ¿Se da cuenta que la fe del Evangelio es un privilegio? Pero también es una responsabilidad, ¿no? Porque el Señor no nos ha salvado para ponernos bien limpitos en una salita. ¡Ay, qué chulo! Mi niño bien limpito me quedó. ¡Ay, esta ovejita! ¡Ay, qué chulo! Le voy a echar un poquito de perfume. No, hermano. El Señor dijo: el mundo los va a aborrecer. ¿Sí? Si a mí me aborrecieron, dijo, a ustedes también. Estamos expuestos a enfrentar el desprecio por la fe del Señor, el rechazo de nuestra familia, nuestros amigos, de que nos tilden de locos, fanáticos. Mire, hermano, si tenemos la fe del Evangelio, recuerde lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos 1:18 o 16, hermano. 16, ¿verdad? ¿Qué dice? Como dice el hermano Marco Antonio, llega a Navidad y es divertido. Es hermano del diablo, pero es hermano. ¿Qué dice el apóstol Pablo? No me avergüenzo del Evangelio, no, porque es poder de Dios para salvación. ¿Qué significa la fe de Dios? Ahora, el Señor predicó y no le importó si la gente creyó o no creyó. El asunto es que la gente no tenga excusa de decir: yo no oí, yo no sabía. Pero dice que al oír Juan en la cárcel, mire este detalle. Yo creo que se equivocó el apóstol que escribió esto, porque aquí no cuela, no se entiende eso. Mire, lea conmigo. Al oír Juan en la cárcel, los hechos, no eran las palabras las que vio, eran los hechos. ¿Qué está oyendo la gente de nosotros? ¿Lo que hablamos o lo que hacemos? Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, ¿cómo fueron los hechos de los apóstoles? ¿Se acuerda usted? Hechos, actos. En inglés el libro de Hechos se llama Acts, que quiere decir actos, acciones. Hola, hermano, porque aquí no se trata de palabras, ¿verdad? El apóstol Pablo dijo: no sé que yo no solo les he hablado bonito, demostraciones y poder en el espíritu. Ahora aquí estos locos que no saben del Evangelio hablan de poder y relajo, ¿no? Eso es otra cosa. El verdadero poder no es para los relajos, eso no es poder, es desorden. El verdadero poder es la evidencia palpable del poder de Dios en los que oyen el Evangelio y creen. Milagros. Personas son liberadas del cielo. Esos son hechos, ¿no? Como decían las abuelitas, hechos son amores, no palabras, ¿verdad? Ahora, pero va al oír esto, dice: mire, ¿qué
¿qué está haciendo el Cristo? ¿Y cuándo van a ir a sacar de aquí, pues? Manda a dos de sus discípulos, dice, para preguntarle. Mire eso. Mire qué triste, ¿no? ¿Eres tú aquel que había de venir? No me cuadra, Señor. Yo he leído ahí en las profecías que viene con todo y que, ¿verdad? Como en Malaquías, vamos a Malaquías 4, aquí está antes de Mateo, no va a perder, hermano. Malaquías 4:1, miren, esto es lo que le podía un poquito en el corazón a Juancito, ¿va? Versículo 1. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará a los ejércitos y no les dejará ni raíz ni rama. Él asociaba la venida de Cristo con el juicio. Hay un momento de la venida de Cristo que va a ser para hoy, pero no era ese. Y dice en el versículo 2, a vosotros que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, ahí está el Cristo, y en sus alas traerá salvación, liberación, y vas a ser liberado. ¿Y cuándo? ¿Y cuándo, pues? Y dice el versículo, miren, en el versículo 3 dice, hollaréis a los malos, serán cenizas bajo la planta de vuestros pies, y acuérdense lo que dijo el profeta Moisés y todo. Y dice el versículo 5, yo le voy a enviar al profeta Elías antes que venga el día. Entonces cuando Juan le dice, eres tú aquel que había de venir, es porque él pensaba que era Elías. Veía al Cristo como este Elías que venía a hacer llover fuego del cielo. ¿Está conmigo, hermano? Ahora, pero lo que no entendía es que, óyame, Dios habló de la obra del Cristo. Vamos a Isaías 26:19, rapidito. Isaías 26:19. Mire, Dios habló, claro. Lo que pasa es que a veces, como digo, el problema es que nosotros no conocemos las escrituras, no las escudriñamos. Aunque no las leemos, las vamos a andar escudriñando. 26:19 de Isaías. Mire lo que dice: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertar y cantar, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortaliza y la tierra dará sus muertos. Hablando de resurrección, ¿verdad? El Señor dijo, el Mesías va a resucitar. ¿Por qué crees que el Señor resucitó muerto? Tenía que cumplir esta profecía. Amén. 29, Isaías, versículos 18 y 19. Vaya un capitulito más adelante. 18 y 19 de Isaías. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad. Entonces los humildes crecerán en alegría, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Porque Dios está hablando de sordos que oían y de ciegos que veían, al revés, ¿verdad? Como diría alguien por ahí, el Señor hizo hablar a los sordos. Que no es confunda, es oír a los sordos. Y hablar a los ciegos, pues si el ciego habla ahí. Ok. Ahora, esto es lo que estaba profetizado. Isaías 35, miren, vamos a 35 del artículo. Y sigue hablando del Mesías, del Cristo. 35, 5 y 6. Dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Versículo 6. El cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Isaías 61:1. Ya sea de los padres. Alguien me lo repite, por favor. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me envió Jehová, me envió a predicar el evangelio a los que están tirados en el piso, a vender a los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura la cara. Aquí no le cuadraba a él. ¿Por qué Semana Santa? Es que, hermano, la obra de Cristo es una obra espiritual. ¿Está conmigo, hermano?
El Señor no prometió mediante el Cristo una liberación física. Amén. Él habló de su siervo y dijo, por el pecado de mi pueblo será herido. ¿Sí? Él habló de que el Cristo padecería por el pecado. No que vendría a derrotar a los reyes del mundo. Hay un momento en que el Señor va a reinar, amén. Pero lo primero era la obra redentora, que significa que nos salva de la potestad de Satanás, de la potestad del pecado y de la potestad de la muerte. Digan amén los que están despiertos. Vaya, dormir. Ahora, entonces, cuando el Señor le contesta a Juancito, vamos un poco por ahí. Mateo 11, versículo 4. ¿Sabe qué le dijo el Señor a Juancito? ¿Qué le recordó? Mira, papito, anda y lee bien y revisa bien las profecías. Respondiendo, Jesús le dijo: y de hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Se lo dijo a los discípulos de Juan. ¿Qué es lo que están viendo y qué es lo que están oyendo? Eso digan. Pero si no han visto y no han oído, les aclaro: los ojos ven, los ojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres han anunciado todas las profecías. Y Juancito las conocía. Pero porque estaba pensando más en su carne, por favor, hermano. Mire, hermano, no midamos la fe del Evangelio por nuestra condición física o humana, por nuestros problemas. Ese es el gran error de la mayoría de creyentes, entre comillas. Porque piensan que el Evangelio es para resolverles la vida. Que les dan el uñero, ¿verdad? Que les salga pelo, otros hasta rebajar quieren, imagínate. Hay unos ahí farsantes. Ay, ¿cuántas los Australia? 80. ¿Y cuántos está? 79. Imagínate, que va a gran diferencia. La cosa es que hasta eso la gente quiere que el Señor le quite las libras de puro milagro. De gastarse tanto. Y coman sano. Si quiere rebajar, si quiere estar gordito como está, no se preocupe. ¿Está conmigo, hermano? Que el Señor no discrimina a nadie. Porque discriminamos a nosotros. Ahora, pero óigame, dice el Señor, díganme que recuerde la palabra, que recuerde que Cristo viene para consumar una obra espiritual, no material. Mi reino, dijo el Señor, ¿qué pasa? Mi reino no es de este mundo, hombre. Por eso es que no se dan tesoros aquí. Traigan a la iglesia. Amén. Ahora, pero lo que el Señor está diciendo, Juan, mira, Juancito, vos estás evaluando tu fe en mí a partir de tu necesidad. Y en mí no es así. La fe en el Cristo no es para las cosas de este mundo. 1 Corintios 15, 19. Si nosotros esperamos en Cristo solo para las cosas de esta vida, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Pobrecito, gente engañada. Si esperamos solo para las cosas de este mundo, y que muchas hace el 99% de los que creen, buscar a Dios solo para que les resuelva problemas materiales. Que la casa, que mi hija, que los estudios de mi nieto, que mi hijo que está preso, que mi esposo que lo acusaron de violación, pero no, que él no vio. Ay, que el Señor lo saque. Acá en la presa. Pues lo va a sacar de ahí, lo van a meter en el otro, no se coja. Ahora, hermanos, ¿y sabe qué le dice el Señor a Juancito? Mire, el Señor estaba confirmando a Juan en su fe. Y de paso, nos quiere confirmar a usted y a mí en nuestra fe. Le dice: díganle a Juancito lo que han visto y lo que han oído, pero por si no, les digo todo lo que estoy haciendo, cumpliendo la obra de Cristo, cumpliendo las profecías. Aquí no he venido yo para derrotar a ningún imperio. Bienaventurado, miren que estoy diciendo palabra. Bienaventurado el que no haya tropiezo. ¿Qué es esto, no?
aquel hermano que no antepone sus problemas ni su condición física, humana, terrenal a la fe. Estoy preso. Gloria a Dios, hermano. Si no es por robar, de gloria a Dios. Ahora, si es por lo que está preso no hay preso, pues otra cosa. ¿Bien? Pero si estamos presos por el Evangelio, por hacer la obra de Dios, si somos perseguidos, si somos vituperados, gloria a Dios, hermano. Y si no nos saca de la cárcel, si no saca al hermano ahí, vaya un hermano ahí, watchman me, ¿verdad? Mi hermana Pati leía mucho y leyó sobre él que ese preso murió ahí en Chile. Y era un hombre creyente y muy claro en la fe de Cristo. Ahí se palmó. Dice, el que no haya tropiezo en mí, el que no le importe si está preso, no importa si lo tienen callado y lo echan preso para que ya no predique el Evangelio. Si lo quieren silenciar, no importa si usted piensa que Dios lo ha abandonado porque no le oye, porque no lo sana. ¿Sabe eso? Eso es no hay tropiezo en Cristo. Eso es que nuestra fe no dependa de mis circunstancias y de mi expectativa, sino de lo que dice la palabra del Señor. Como terminó concluyendo Job, vean, Jobcito, que dijo: yo sé que el Señor me ha revelado a Cristo y yo sé que Él vive y que va a triunfar sobre la muerte y se va a levantar de entre el polvo. Y cuando eso pase, en mi carne Él verá a Dios. ¿Y cómo estaba Job cuando dijo eso? Digo Job para que despierte. Ahí fue la hermana Paz. ¿Cómo estaba Job ahí? No creo que estaba en una hamaca, con una piña colada a la par, ¿verdad? No, estaba sentado en ceniza, lleno de chira, de toda su piel supurando, le picaba, le dolía, le ardía, de todo, hermano. Y no había un solo espacio que no tuviera esa sarna maligna. Ay, Dios, hermano. Nos pone el Señor en una condición de yo seguro que no queremos ni que nos visiten, ni queremos ver al pastor. Diego Balsante, mire cómo estoy, ¿verdad? Y dice que Dios me ama. Y es que sí, si Dios lo ama, Dios nos ama. Pero el amor de Dios no tiene que pasar porque haga lo que a nosotros nos parece que debería hacer. Señor, libérame de la carne. Y si Él no quiere, sáname, Señor. Y si Él no quiere, ¿qué le dijo el leproso? Si quieres. ¿Estás conmigo, hermano? Si quieres, puedes. Si no quieres, yo sigo adorándote. Yo sigo postrado aquí. Si quieres, me puedes limpiar. ¿Qué dicen? Pero si no quieres, me da igual, yo te adoro. Tú eres el Cristo. Ese es fallar tropiezo en el Señor, en la verdad. ¿Y qué le dijo el Señor? En esta vez está el de David. Quiero ser limpio. Y lo sé. A Pablito con un aguijón que lo atormentaba. Ay, digo, mire, yo ya no hallaba qué hacer con este mi aguijón. No sé si era una mujer, pero bien. 3 veces le he orado al Señor que me lo quite, dijo el Señor. ¿Y qué crees? Dijo el Señor. Las 3 veces me ha dicho, suficiente con mi gracia, deja de molestar. Pero, y por eso Pablo se decepcionó. Ahí andaba con las chiras y con todo. Se supone que había sido azotado 3 veces, 40 veces minutos. Con unos azotes, hermanos, que eran unos chicotes que arrancaban la piel. Probablemente eran llagas que no se le quitaban. Probablemente, dicen los historiadores, ¿verdad? Y los que sabedores. Ahora, pero cuando el Señor le dijo, vaya tú, pues te gozaba. Andaba con el lomo todo partido, pero gozando del Señor. Juancito, después de esto fue confirmado en la fe.
porque a los días le volaban la cabeza, ¿verdad? Antes le llegó el recado al Señor y dijo: sí, Señor, tenés razón, tú eres el Cristo. Yo estaba creyendo mal, yo estaba educando mi vestir a partir de mi necesidad de vivir y mi condición, pero ya entendí que la liberación de la cárcel no es física, es espiritual. Y que tú andas haciendo esa obra, predicando el Evangelio, liberando a los cautivos por el diablo, sacando de la cárcel a los presos por Satanás. Síguelo haciendo, Señor. Yo por metido aquí me han a volar la cabeza, pero gracias por confirmarme en fe. Amén. ¿Será que le vamos a poder decir ahora, este día, esta hora, al Señor: gracias, Señor, por confirmarme en la fe, por hacerme entender que no debe haber ninguna circunstancia que me haga tropezar de mí y que me haga apartarme de mí? ¿A quién iremos? Póngase en pie, por favor. ¿A quién iremos? Dijo alguien por ahí de los discípulos del Señor. ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Mas vosotros, dice el apóstol Pablo, estáis plenos en Cristo Jesús. Si tenemos a Cristo, como dice aquella alabanza, lo tenemos todo. Fuera de ti, decía David, nada quiero yo en la tierra. Señor, contigo estoy bien, aunque me esté lloviendo sobre mojado. ¿Sí? Aunque me esté cayendo a pedazos, contigo estoy bien. Amén. Demos gracias al Señor amado por su palabra. Que podamos recibirla, amados, creerla y vivirla. Que nuestra fe sea firmada y que podamos gozarnos